Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Por favor, me confirman. Sí, sí, se escucha bien. Bien, bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? Me imagino que la mayoría de acá serán de los que tienen el parcial el lunes. Su parcial pues va a ser todo el tema ¿de qué? Es todo el tema de conducción de calor en estado estable sin generación y con generación de calor. Entonces, al ser básicamente eh, dos, dos temas. Entonces, hoy, que es sábado, vamos a trabajar el tema de sin generación de calor. Yo seleccioné dos ejercicios. Vamos a tratar de que los dos ejercicios los hagamos hoy. Y para mañana, que sería el domingo, trabajaríamos lo que es generación de calor. Y pues nos vamos a enfocar en ejercicios de sistemas radiales, porque pues sí, es básicamente lo que suele poner el profesor Yesit y lo que se suele poner en, en general también. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo por acá seleccioné un ejercicio, entonces ya les comparto la pantalla. De pronto ya algunos lo hicieron, otros no, entonces pues ahí veremos. Si ya lo hicieron y todos saben la solución, pues entonces haremos otro. Ya les comparto pantalla. Listo, entonces ya les muestro la pantalla. Están viendo el tablero ya, ¿sí? Sí, Listo, perfecto. Entonces, este ejercicio dice así. Dice una tubería de radio interior de 45 milímetros y espesor de 5 milímetros, construida de acero, transporta un fluido a 120 grados Celsius. El coeficiente de convección interior es 780 vatios metro cuadrado Kelvin. La temperatura exterior es 25 grados Celsius y el coeficiente de transmisión de calor por convección exterior es 15 vatios metro cuadrado Kelvin. Con el fin de optimizar el costo de aislamiento, se ha cubierto la tubería con una manta aislante compuesta por dos materiales con conductividades térmicas diferentes, como se muestra ahí, y la superficie exterior de los materiales aislantes está cubierto por una lámina de aluminio de espesor despreciable con una emisividad de 0,82. La parte superior de la tubería recibe una radiación solar que se estima en 500 vatios por metro cuadrado y la superficie tiene una absortividad de 0,75. Se asume que la radiación calienta la mitad superior de la tubería solamente. Dice que para estas condiciones calculemos el espesor del aislante que reduce el calor perdido a la mitad. Entonces, primero un pequeño dibujo para entender esto. Entonces lo que se tiene es esto. Espero no, hagámoslo más para abajo. Entonces tenemos lo que vendría siendo el tubo. Entonces, el tubo lo voy a poner de color negro. Entonces, este es el radio interno. Este será el radio externo. Entonces, esto sería el tubo. Luego viene, dejemos esto acá. Y pongamos un radio más grande por ahí. Entonces vamos a tener inicialmente aquí un material A y por debajo tendremos
un material B. Y por último tendríamos en verde una pequeña lámina. Una pequeña lámina de aluminio. Eso sería, ¿sería qué? Sería el esquema, ¿no? Entonces, el aislamiento que tenemos en azul, pues será un material. Este será el material A. Y al que tenemos en rojo, será el material B. Voy aquí a hacerle un achurado para que se vea. Y lo mismo con el material azul. Lo de verde es una lámina que tiene estas propiedades. Una emisividad de 0,82. Una absortividad de 0,75. Tendremos entonces también que esto está dividido a la mitad. Entonces vamos a hacer una línea que pase más o menos por la mitad. Porque solo la mitad, o sea, solamente la zona de arriba es la que está recibiendo radiación. Entonces por acá tendremos un sol. Espere que yo creo que no copié el ejercicio completo. Espérense un momento porque estoy viendo acá el ejercicio original y hay un dato que no copié. Ya les digo qué dato es. Dice acá, que dice, la superficie exterior de los materiales aislantes está cubierta por una lámina de aluminio de espesor despreciable, ¿sí? Con una emisividad de 0,82. Ahí faltó un párrafo que dice, el párrafo que falta dice, la tubería intercambia calor con el cielo que se asume que está a una temperatura de -40. Entonces acá faltó en el enunciado, pero ahí está. Entonces aquí también habrán unos alrededores. Digamos, yo pinto así los alrededores como una esquinita. Entonces estos son los alrededores, o en este caso el cielo, bueno, lo que sea, que hay una temperatura igual a -40. Y aparte pues tendremos una radiación solar incidente sobre la superficie superior. Entonces el sol mandando sus rayitos solamente sobre la superficie superior. Eso, digamos, sería el esquema del ejercicio. Ahora, muy bien. Nos piden entonces que bajo todas esas condiciones calculemos el espesor del aislante que reduzca a la mitad el calor que se pierde comparado, o sea, ese calor que se pierde cuando la tubería está completamente desnuda. Entonces, para el caso de la tubería completamente desnuda, pues simplemente vamos a quitar los aislantes. Entonces, vamos a establecer un diagrama de resistencias. Vamos a calcular el calor perdido para el caso de la tubería desnuda. Y luego sí procedemos a hacer el resto de cambios. Aquí voy a hacer el caso de la tubería desnuda.
Voy a pintarlo para que se vea. Aquí vamos a asumir algo y ya les digo por qué. Vamos a asumir que en el caso de la tubería desnuda también existe la lámina de aluminio. ¿Y por qué vamos a asumir eso? Porque si no asumimos eso, nosotros no tendríamos datos ni de emisividad ni absortividad para calcular cuánto intercambia el tubo con los alrededores y cuánto calor pues recibe por parte del sol. ¿Sí? Eso es una consideración. Ustedes, digamos, en el momento en el parcial, ustedes pueden hacer eso. Se considera que la tubería desnuda también cuenta con esto aquí de aluminio. Entonces aquí tendríamos pues básicamente el mismo caso, el sol irradiando acá sobre la superficie de arriba, y también tendríamos entonces unos alrededores y listo. Entonces temperatura igual a menos 40 a menos 40 grados Celsius. Entonces ahora sí hagamos un diagrama de resistencia. Va a ser un flujo de calor en dirección radial. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener inicialmente... Ay, ¿cómo se quita esto ya? Vamos entonces a trabajar la tubería desnuda. Entonces el tubo desnudo. Entonces, para este caso, ¿qué vamos a tener? Va a haber una temperatura en el fluido que está transportando, que será una temperatura infinita interna, que será de 120 grados Celsius. Hacemos siempre el ejercicio de marcar ahorita las cosas. Luego viene hasta una temperatura desconocida, que será la temperatura interna del tubo. Y pues acá tendremos en medio de ellas una resistencia por convección. Entonces nuevamente, para saber en dónde estamos trabajando, esta zona de acá vendría siendo esta zona de acá. Ahora, luego irá hasta la temperatura exterior del tubo. Y nuevamente aquí tendremos un valor de resistencia, pero será una resistencia por conducción. Y esta zona vendría siendo esta partecita de acá. Luego viene una parte en donde estaría la temperatura del aluminio, pero al ser el aluminio un material tan conductor y de espesor despreciable, pues entonces no va a haber ningún proceso de conducción de calor en la parte de la lámina. Luego de este punto, el calor pues toma dos direcciones. El calor toma dos direcciones y ya miramos cuáles son esas dos direcciones. Entonces el calor toma una dirección hacia el valor de la temperatura infinito exterior, que será 25 grados Celsius. Y acá pues lo que tendrá será una resistencia por convección externa. Y lo mismo para este otro lado. Se irá, y acá tendremos la temperatura de los alrededores, que es igual a menos 40 grados Celsius. Y acá tendremos una resistencia
Entonces, recordemos que este diagrama también es como para recordarnos el calor que está pasando, ¿no? O sea, no es que necesariamente tengamos que calcular todas las resistencias y ya les explico entonces a qué me refiero con eso. Acá pues hagamos lo mismo, esta zona aquí rojita, nos estamos refiriendo, bueno, si aquí pintáramos la temperatura, entonces esa temperatura infinito, ¿a qué se refiere? Supongamos a que hay, no sé, algún fluido por ahí pasando, que se puede estar moviendo, puede estar quieto, y que está a una temperatura infinito. Entonces ese flujo de calor es el que pintaríamos aquí con el resaltador rojo. Sería esta zona, que va hasta esta temperatura infinito. Y la última es la que sale hasta acá y va a 40 grados Celsius. Bueno, espero que no los haya confundido porque acá en el diagrama quedaron al contrario, pero bueno, la idea es esa, de entender las Hay una zonas. pregunta. Si el aire estuviera quieto, ¿sería una resistencia por conducción? No. No, si el aire está quieto o se está moviendo muy lentamente, eso ya es un proceso que se llama es convección natural, que pues ya la mirarán en la parte de convección, ¿vale? Listo. Solamente que yo pinto ahí un fluido en movimiento como solamente para mostrar cómo sería de forma real, pero pues eso es solamente una estimación. Y por Y último, digamos, señor, sí señor, disculpe, si va de una superficie a otra superficie, pero no están en contacto y ese es aire por está quieto radias. también, Es es que por mire, radiación, ¿verdad? si va de una Sí. superficie a otra superficie, bueno, si quieren yo les muestro acá entonces un pequeño ejercicio ya que tiene esa duda ahí de que yo había hecho una aclaración, creo que era este. Espero les muestro para entender algo. Aquí este. Pero abro este momento y le contesto su pregunta. Sí es este. Miren, siempre que haya, eh, bueno, digamos que eso es un caso muy particular. Normalmente cuando estamos ya en una superficie exterior y tenemos de pronto el cielo o otra superficie, como pregunta el compañero, y aparte tendremos, digamos, el fluido. Entonces normalmente uno solamente dice, no, hay convección y hay radiación. Y ya, que era el caso que estábamos viendo anteriormente. El que está preguntando es este, por ejemplo, en donde en medio de dos superficies hay una brecha y es en esa brecha hay algún fluido. Entonces, ¿qué sucede? La transferencia de calor va a ser por convección. Entonces, miren acá, esto se llama temperatura 1, lo que está acá sobre esta circunferencia. Y esto que está acá se llama temperatura 2. Pero miren que entre la temperatura 1 y la temperatura 2 hay dos resistencias por convección y son diferentes. Entonces, aquí incluso voy a borrar esto que yo lo había puesto mal. Esto. O sea, estas resistencias son diferentes. ¿Por qué? Entonces, desde la temperatura 1 hacia la temperatura infinito, que es la temperatura promedio del fluido que está ahí en medio de las dos capas de material, pues va a haber una resistencia por convección, pero esta resistencia al ser 1 sobre H por área, pues hablaremos de el área de este tubo o de esa barra. Y luego va desde la temperatura infinito nuevamente hasta la temperatura 2, pero ahora con otra área. O sea, es como si la temperatura infinito fuera la temperatura en la mitad de la brecha de fluido. Entonces, en esta primera zona azul, que yo la pinté acá, zona azul, acá vemos que sería esta zona en donde tendríamos una primera resistencia de convección y después la zona roja, que sería una segunda resistencia por convección. Entonces, siempre que pase eso, que digamos haya una interferencia, o sea, un espacio, una brecha, un juego de fluido entre dos capas, así será la transferencia de calor. ¿Sí era su pregunta? Pues sí, ahí me respondió otra pregunta. Porque es que ayer nos salió un ejercicio en donde, digamos, habían dos superficies y entre esas dos superficies el aire estaba quieto, el aire estaba como en reposo, algo así decía. Entonces el profesor decía que obviamente esto, la resistencia
Inducción. Se le fue el audio. Sí, claro, o sea, hay posibilidad de tratar el aire como una resistencia por conducción. Y también traigo un ejercicio así. Aquí en este, es que he hecho tantos, esto fue la monitoría 5. Esto lo voy a borrar. Esto es la monitoría de hoy. Este otro ejercicio que traigo acá, que habla de unos ladrillos, en este ejercicio, aquí tengo la imagen de esto, es este, donde por ejemplo acá estamos hablando de un fluido quieto, ¿sí? Acá en este cuadrito, nosotros vamos a tomar ese volumen de aire como si fuera un que, aquí vamos a trabajar una resistencia de conducción, ¿listo? Pero es exactamente porque el aire está confinado dentro de algo y pues si al haber dos capas de mezcla usted solamente tiene una capa de aire, pues ese aire ni se está moviendo ni nada, entonces sí lo que tendríamos ahí sería una resistencia por conducción, que creo que es lo que sí estaba preguntando, ¿sí? Hola. Sí, eso era, gracias. Listo, listo, todo bien. Bueno, aquí lo último que nos falta pintar es el calor por radiación. El calor del sol. Entonces, alfa por el calor del sol. Entonces, listo. Entonces, alfa por el calor del sol, doble prima, por el área dividido en la mitad. Porque ya sabemos que solo es la mitad de arriba la que está recibiendo calor. Entonces, sería así. Por área media. Y entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Un calor que va hacia allá, más este calor nos producirá estos dos flujos de acá. Entonces, acá tendremos un calor que voy a llamar calor 1. Este ya tiene un nombre. Este será calor por convección. Este será calor por radiación. Entonces, balance de energía en este nodo, que es pues digamos donde están llegando todos los calores. Y allí tendremos que el calor 1 más alfa por el calor del sol doble prima por área medio debe ser igual al calor de convección más el calor de radiación. Esto sería nuestro balance de energía. Entonces, ¿para qué necesitamos este balance de energía? Lo que pasa es que nosotros no conocemos esta temperatura. Y nosotros no podemos hacer en ningún momento resistencias equivalentes. La única zona donde podemos hacer resistencia equivalente es entre esta temperatura y esta temperatura. Para pues quitarnos esta temperatura acá que no conocemos. Pero asimismo tampoco conocemos la temperatura exterior del tubo. Así entonces, lo que nosotros con esta ecuación, lo que vamos a hacer es convertir este balance de energía en una ecuación con una sola incógnita. Y esa incógnita será la temperatura exterior del tubo. Cuando se resuelva la incógnita de la temperatura exterior del tubo, pues yo ya podría calcular todos los calores y podría entonces decir cuánto es el calor perdido. Entonces, vamos a calcular la resistencia de convección interna, que será esta de acá, que será 1 sobre H por área. Y entonces acá será 1 sobre H, que es 780. ¿Sí, 780? Sí. 780 por 2pi por el radio interno que me decían que era 45 milímetros. Aquí está, 45 milímetros. El radio interno que será 45, 2pi r por L que es desconocido, entonces vamos a dejar L. Y es 45 sobre 1000 para que nos den en metros. Entonces de aquí obtenemos 1 sobre 780 por 2pi
por 45 sobre 1000 nos da entonces 4,5343 4,5343 por 10 a la menos 3 sobre la longitud. Porfa, si alguien tiene calculadora, me va ayudando con ese cálculo para ver si está bien. Ahora viene la resistencia de conducción, que al ser un cilindro será el logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior sobre 2pi KL. Entonces el logaritmo natural es 50 milímetros porque el espesor es de 5 milímetros. 50 sobre 45 dividido en 2pi por 32. Creo que es la conductividad de 32 por L. Eso nos da logaritmo natural de 50 sobre 45 dividido en 2pi por 32. Eso resulta en 5.2402 por 10 a la menos 4. Listo. Sobre L. Entonces, la resistencia equivalente, que al estar en serie, entonces simplemente es una suma, será el valor que acabamos de calcular más 4.5343 por 10 a la menos 3. Eso me da a mí 5.0583 por 10 a la menos 3 sobre la longitud. Entonces, el calor 1 vendrá siendo 120 menos esta temperatura exterior del tubo que desconocemos, dividido en la resistencia equivalente. Entonces, 1 sobre 5,0583 por 10 a la menos 3 sobre L. Entonces hacemos extremos, medios. Entonces calor 1 será 120 menos temperatura externa del tubo por L dividido en 5.0583 por 10 a la menos 3. Entonces esto sería nuestra ecuación de calor 1. Nosotros pasamos a dividir de una vez la L. Entonces podríamos decir calor 1', ¿no? Que es por unidad de longitud. Acá. Calor 1'. 1 sobre 5.0583 por 10 a la menos 3. Entonces eso me da 197.694 por 120 menos temperatura externa del tubo. Eso vendría siendo el calor 1 por unidad de longitud. Entonces miren que como la longitud acá en todos los calores va a estar puesta, entonces nosotros sabemos que toda esta cantidad va a ser un calor. Entonces podemos decir que este balance de energía también son calores por unidad de longitud. Listo. Ahora calculemos esta cantidad de acá. Ese alfa es alfa por calor del sol doble prima por el área medio será alfa, que es 0,75 por 500 por el área, que será 2pi, será el área externa, entonces 2pi por 50
sobre 1000 por L. Entonces, si dividimos en L, ya nos queda la expresión por unidad de longitud. Nos queda 0,75 por 500 por 2pi por 50 sobre 1000. Eso me da entonces 117.809 vatio por metro. Listo, entonces ya tendríamos esto y esto. Ahora, el calor de convección. El calor de convección, el externo, será H área por la temperatura externa del tubo, menos 25, que es la de afuera. Entonces el calor de convección será H, que es 15, el de afuera, por el área, que es 2pi por 50 sobre 1000 por L. Temperatura externa del tubo, menos 25. Entonces este calor de convección, entonces 15 por 2pi por 50 sobre 1000. Esto me da, bueno, dividimos en el área para que nos quede calor prima. 4,7124. Temperatura externa del tubo, menos 25. Nos falta simplemente el calor de radiación. Entonces en el calor de radiación será emisividad sigma área superficial multiplicado por la temperatura externa del tubo más 273 a la 4 menos 273 menos 40, que es la temperatura de afuera. Tengan cuidado, ¿no? Porque aquí sí debe ir en Kelvin. Entonces, la variable aquí no puede ser temperatura a la 4, porque en el resto de ecuaciones la estamos poniendo como Celsius. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, calor de radiación será 0,82 por 5,67 por 10 a la menos 8 por 2pi por 50 sobre 1000 por la longitud. Y esto termina igual. $2.73 menos 40. Bueno, esto es 233 a la 4. Termina a la 4. Y listo. Eso serían, digamos, todas las ecuaciones. Eso al final lo debemos meter a algún solucionador, que puede ser el EES o la calculadora, pero preferiblemente el EES porque pueden generarse problemas con la calculadora porque está elevado a la 4. Bueno, con el EES también. Pero normalmente esta ecuación que queda de grado 4, pues resultará en una solución real y varias imaginarias. Qué pena, una aclaración que me perdí un poco. ¿Cómo sacaste el Q1'? Listo, ya explico, no importa. El calor 1'. Vuelvo y lo explico para que quede mejor entendido. Es este calor hacia allá. Este calor va a tomar el apuntador. Este calor que está yendo desde la temperatura de 120 hasta la temperatura exterior del tubo, que es nuestra incógnita. Entonces, como hay dos resistencias en serie, si nosotros recordamos, cuando hay dos resistencias en serie, lo que nosotros podemos hacer es que si tenemos un conjunto de resistencias así, nosotros decimos, no, es que solo hay una. Y esta resistencia equivalente será la suma de las resistencias individuales. Y aquí hay una resistencia 1, una resistencia 2. Entonces tú sumas esas resistencias y ya puedes hacer ese cálculo. Entonces eso fue lo que hicimos acá en el calor 1. Calculamos esta resistencia acá. Luego calculamos esta resistencia acá. La sumamos y al sumar nos da esto. Luego sacamos el calor, que es delta T, que el delta T vendría siendo esto.
Ese 1 que lo puse ahí solamente lo hice para que vieran la división mejor. Y este es la resistencia. Entonces aquí hacemos extremos y medios. Y al hacer eso, la L nos queda aquí arriba. Luego tomo la L y la paso a dividir y nos queda calor prima, porque calor prima quiere decir calor por unidad de longitud. ¿Quedó claro para Camila? Creo que fue la que preguntó, no sé. Miremos en el chat. Ajá, sí, gracias. Listo, perfecto. Entonces, continuemos. Ok, bueno, aquí podríamos... Esto todavía no es prima, sí. Entonces, calor de radiación prima, porque pasamos la longitud. Hagamos ese cálculo. 0,82 por 5,67 por 10 a la menos 8 por 2pi por 50 sobre 1000. Entonces esto me da 1,4606 por 10 a la menos 8, temperatura exterior, más 273 a la 4 menos 233 a la 4. Entonces voy a poner esto todo en el ES para ver qué nos da. Aunque bueno, mejor entremos a otra reunión porque de pronto queda cortada aquí la explicación. Entonces entremos en el mismo link.